Sin Filtro es patrocinado por By Travel, tu hola al mundo. Bienvenido, Che Gerardo, a Sin Filtro. ¡Bravo! El Está hombre sudando. que canceló. Está sudando el Che, Dios mío, no. Siento que es una entrevista de alto vuelo. Pero no por mí. ¿No por vos? No, No, es por que la maléfica. a la final sí, con muchas ganas de estar acá. Gracias a todo el equipo de trabajo, porque al final creo que todos nos conocemos y hemos pasado muy bonitas experiencias. Entonces, siempre es bonito contar esta parte donde hay alguien que sabe que probablemente hay cosas que tal vez nunca se han dicho por una u otra razón, pero que sí vale la pena contar. Claro que sí, tenemos mucho que contar de Che Gerardo. Yo te conocí cuando llegaste al canal, pero vamos a conocer a Che antes de eso todavía. Pero el problema es que está sudando porque está la maléfica, y la maléfica lo conoce muy bien y sabe si es verdad lo que está diciendo, si no es así. Así que, bueno, Che, la mejor de la suerte. Vamos a brindar el día de hoy, Che, y yo quiero que me digas, Gerardo Santamaría, que ¿por quién brinda el día de hoy? Yo creo que por mi abuelita, porque yo siempre la voy a tener como la imagen y el motor. Sin duda alguna, yo creo que desde que me di cuenta que existía alguien que era mi fan número uno, mi abuela es mi fan número uno, no había nadie más. Yo le decía a mi mamá, y mi mamá siempre se ha enojado porque ella me decía, cuando no esté tu abuelita voy a ser yo. Mentira, y mi mamá me lo dijo de la boca para afuera. Mi abuelita era fan número uno. ¿Y cómo le decías a tu abuelita? ¿Ah? Abuelita le decía, o mamita. Mi abuela Connie. Mi Abuela abuela Connie. Y era la abuela de todos los chavalos también. O sea, todo el que ha sido amigo mío y ha llegado a la Ha casa, conocido. ahí en el barrio Venezuela, y conoció a mi abuela, ya era la abuela Connie de ellos también. Ok, salud por la abuela Connie. Saludos por la entonces. abuela Connie. En el cielo, ¿verdad? Ahí, Hace 5 años. dando guerra ahí, de seguro, mi abuela. 5 Sí. años, dijiste. Ya pasó un tiempo y a veces yo al principio la recordaba con mucha tristeza porque es normal, había gente que se ponía, y cuando yo lloraba de repente en algún lugar, estábamos sentados en algún sitio y me entraba la nostalgia porque salía el tema, venía algún amigo y decía, oye loco, deja de llorar por tu abuela, ya pasó, ya se murió, superala, pero digo yo que solo el que ha perdido a un ser querido sabe que hay duelos que son insuperables. Incluso hay seres humanos que pueden llegar a terminar en una tragedia porque no superan un duelo. Hay gente que dice, no, yo no supero esta pérdida y voy a hacer tal cosa porque en realidad no he podido avanzar en mi vida. Claro. O sea, que le afecta demasiado el tema de cuando un ser querido se va, que no llega a superar esa parte, y yo te podría hablar de casos de gente que desgraciadamente, y hay que decirlo, ha llegado a suicidarse porque no superan el duelo. No, es que el duelo tiene diferentes etapas y pues, y todas las etapas son difíciles, son duras y siempre a veces ameritan un acompañamiento adicional, ¿verdad? Pero antes de eso, Che, vamos a hablar obviamente de tu abuelita, vamos a hablar de vos, vamos a hablar de tu niñez en Villa Venezuela, vamos a hablar de tu llegada al canal, de tu llegada a Rebelde, vamos a hablar después cuando saliste, qué estás haciendo ahora, cuando te convertiste en papá, vamos a hablar de todo un poco con el Che. Es un chavalo súper talentoso, tiene mucho talento y vamos a hablar de eso y más, pero antes te tengo que pasar con manos Ah, bueno. que ya no son Voy a mías acomodar. y son de la maléfica, porque la maléfica va a hacerte el ping pong. Está bien. Ajá, Che. Buenas Vamos tardes. con el ping pong. Ok. Te voy diciendo algunas frases y vos me contestás con lo primero que se te venga a la mente. El momento más feliz de tu vida. Cuando me dijeron, no cuando me dijeron, cuando nació mi hija, la Maya Jimena Santamaría Rocha. El momento más duro de tu vida. Cuando perdí a mi abuelita. El Che es fan de qué equipo. Del Manchester United. ¿Crees en el amor para toda la vida? Y no.
¿Cree en la fidelidad? Un poco. ¿Cuál sería un día perfecto para el Che Gerardo? El día perfecto para mí sería estar acompañado de mi familia un domingo, de aquella visita que hacíamos en la casa, que visitábamos a la abuela y estaban todos los tíos, todos los sobrinos y disfrutábamos y era una cosa tremenda porque cada quien era el único día donde podían asistir y donde podíamos compartir todos como familia. Si pudieras regresar a un día en tu vida, ¿a qué día regresaría? Regresaría al día donde me di cuenta que estaba perdiendo el hecho de estar con mi hija. ¿Y qué harías diferente? Lo que hago ahora, de que tengo más cuidado, de que ahora que voy a ser papá trato de no cometer esos mismos errores que me llevaron a separarme de mi primera familia. ¿Vas a ser papache? Sabía, felicidades. Gracias. ¿Cuántos hijos quieres llegar a tener? Yo creo que voy a parar la fábrica y en 2. Ya. Sí, creo que hoy en día no le digo a la gente que no tenga hijos. O sea, yo creo que cada quien va a definir cuántos hijos quiera tener. Pero si a mí me lo preguntan, yo quería un varón y ya no vino el varón, entonces ahí me quedo con las 2 niñas. Y a nivel laboral, ¿algún momento de tu vida que te gustaría como revivir? Que fue una etapa que atesoras mucho. Yo creo que la mejor etapa laboralmente fue con ese proyecto de Rebelde. ¿Y sabes por qué me gustó? Porque en ese tiempo yo creo que no pensábamos mucho en el tema monetario y lo hacíamos todo con amor. Creo que hoy la mayoría de proyectos siempre estás pensando en el dinero y ahora yo creo que es válido, sin duda alguna. Claro. Pero eso de que vos salgas y digas, vamos a hacer este proyecto y que te metas en la cabeza que lo vas a lograr y todo lo que nosotros logramos como programa de televisión en aquel tiempo, que no existían redes sociales, fue una cosa increíble porque yo sé que todos le pusieron mucho amor al proyecto y que toda la gente que estuvo dentro de ese proyecto de Rebelde, los que estaban detrás de cámara, los que hacían cámara, los de producción, los presentadores de televisión, lo hicieron por amor. ¿Lugar o país que te gustaría conocer? Inglaterra, Manchester. Eso peché. Bueno, pues Che, muchas gracias. Bueno, Bueno, no estuvo tan mala. tuvo suave. Tenerle miedo. La que estoy ya- guardando, ya la eso estamos te iba a decir. guardando. Ahí viene, ahí viene. Tenerle miedo que ya se va a soltar. Che, naciste en Vía Venezuela. Barrio Venezuela. En Barrio Venezuela. Sí. Contame cómo fue tu infancia en el Barrio Venezuela. Pues fíjate que yo siempre le tengo cariño al barrio. Ahora no llego mucho por algunas circunstancias. Uno cuando van pasando los años va aprendiendo de que vos le puedes tener cariño a un lugar, pero llegar a ese lugar te trae muchos malos recuerdos. Y es que nosotros venimos no de una familia pobre, no, venimos de una familia de la extrema pobreza. Y yo te estoy hablando que mi mamá yo llegaba de jugar fútbol en la calle, en ese tiempo ni adoquinada, eran las calles de tierra, y mi mamá me decía, ahí está tu cena en la vitrina, teníamos una vitrina pequeña y la cena era un glu glu que valía 50 centavos y un polvorón que valía 50 centavos. Y si no estaba un polvorón era un pico de a 5 reales, entonces un peso era la cena. Y en ese tiempo uno se frustraba cuando vos te decían 3 veces a la semana que ibas a volver a beber sopa. Ya sabías que la sopa era una sopa pelona. Entonces, todo eso, al final yo le digo a la gente que te hace una mejor persona. ¿Sabes por qué? Porque a medida que vas pasando los años, si algún día vos tenés y dejas de tener, a vos no te ahueva, no te aflige, no te asusta, porque ya pasaste por eso y ya sabes lo que es. Pero venir de ahí, al contrario, cuando no tenés, vos sí querés, porque ya sabes lo que es abrir la refrigeradora y que la refri esté vacía y que solo mires como en aquel tiempo 3 botellas de abuelada. Entonces vos decís, no, espérate, algo estoy haciendo mal yo aquí, tengo que componer allá. No es cierto que eso es de la noche a la mañana, uno lo va aprendiendo a medida que van pasando los años, a medida que uno va teniendo errores en la vida. Entonces te comprometes un poco más allá y decís, no, yo no puedo venir de la extrema pobreza y seguir siendo pobre.
Porque ahí sí está en la decisión, creo, de cada quien. Yo he pasado muchas circunstancias y yo me he dado cuenta que han sido por mis malas decisiones. Y digo yo, no es cierto que voy a terminar de completar la vida que yo quiero en 1 año, en 2 años, pero sí no puedo seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, cuando vos tenés una infancia bastante marcada, donde no hubo un papá, no tuve papá yo, crecí con mamá trabajaba, entonces era difícil exigirle. Mi mamá trabajaba en un hospital como enfermera, no sé cuánto era su salario, pero mi mamá me mentía. Un día me dice, te voy a ir a comprar unos zapatos al mercado. Y yo recuerdo que me iba a comprar unos zapatos, le llamaban unos zapatos chinos, que eran de trapo arriba y abajo la suena de hule. Y yo estoy cantando el himno nacional en la Sagrada Familia a las 2:20 y yo siento que me empiezan a calentar los pies. En el y yo, sol. hoy hay que esto, que era la suela de hule, y se calentaba. Pero yo andaba en la mente, mi mamá me decía, engañándome, son los zapatos de Bruce Lee. Porque se parecían, pues, y yo andaba enganchado. Que No eran los puede zapatos ser de que Bruce los Lee. zapatos de Bruce Lee me Ahorita me estén estoy haciendo- acordando de una compañera de trabajo que yo tuve en un regalo del amigo secreto. Porque mi mamá, yo ya sabía que me estaba mintiendo. Entonces me decía, ¿qué pantalón querés? Había uno que valía 80 pesos y había otro que valía 50. El que valía 50 Era de venía con Michael. una fajita. Y entonces yo le decía, quiero ese porque viene con una Ese faja. es el de Michael Jackson, dice, el de 80 Porque no es de viene nadie. con una faja, entonces agarraba y las fajas eran descartables, o sea, una faja que te la ponía y de repente se cuarteaba y ya muerto. Entonces, un día me dieron un regalo de eso, me acuerdo, en el Canal 8. De verdad. ¿Esa fuiste vos? No, jamás. Me lo dieron de regalo y me acordó mi infancia y yo, sea- ¿cómo es posible que todavía en estos tiempos la gente dé pantalones con fajitos? Pero sí. Pero mira, y eras bien necio. Vivía tu mamá, tus hermanos, tu abuelita. No, yo fui el más calmo, Che, creo. pero ustedes, ¿cuántos hermanos son? Somos 4 de mi mamá. De tu mamá. Sí, ahí somos 2 varones y 2 mujeres, yo soy el mayor. Y de mi papá somos 9. O sea, mi papá, tipazo, Gerardo Santamaría. Yo soy Pero tu relación maternal fue con tu abuela. Sí. ¿Por qué tu mamá no fue la figura materna? Porque acordate que como yo no estoy con un padre, mi mamá empieza a ser madre soltera, entonces la que se encarga de cuidarme es mi abuelita. Y yo por eso tengo recuerdos de la infancia más de mi abuela que de mi mamá. Pero no le echo la culpa porque yo sabía que mi mamá tenía que ir a trabajar para poderme mantener. Y era enfermera. Y seguro era, hacía y era turnos, enfermera. eso. Y era una chavala también. O sea, que te estoy hablando que mi papá embarazó a mi mamá cuando apenas tenía 19 años. Mi papá era director de un colegio y mi mamá era alumna. O sea, Tu papá era mayor. entonces, yo me imagino la inexperiencia de mi mamá a los 19 años, pues, o sea, no sé yo qué pudo pasar por su cabeza y solo digo, voy a ir a trabajar para mantener. Entonces mi mamá llegaba bastante noche. Mamá llegaba cansada y no tenía el tacto de venir y decir, voy a ir a jugar con este chavalo. Entonces, mi abuela, esta es una parte risible, es una parte que yo la cuento, pero mi abuela decía, y no molesta, Gerardo, no, el niño no molesta del todo, pasa dormido toda la tarde. Y yo decía, qué raro, decía yo. Dándome cuenta un día mi abuela con una plática con otra prima de ella, que es de Tipitapa, un saludo para la tía Teresa, le estaba contando que me ponían a ver los dibujos animados en una mecedora, me amarraban un pañal para no caerme y me daban un té que le llamaban té de amapola. Pues dicen, una florcita roja, la gente que está viendo el podcast debe saber, me daban mi tecito de amapola y yo 5 o 6 horas. Por eso es que yo ahora, los chavalos me fregaban y decían, ¿por qué tanto te dormí? Yo creo que me Quédate quedó efecto ahí. de la amapola, porque yo no me podía subir a un vehículo, porque ahí nomás me dormía. Te quedó, te rezaba todavía. Pero mira, 5 o 6 horas, era increíble. Claro, y yo después le hice chiste. Porque no solo te cuidaba a vos, tu abuela, o sea, me imagino que cuidaba Cuidaba, sí. a los otros nietos. Y me imagino que tenía que también hacer los quehaceres de la casa, Claro. pues me imagino. Y no. Entonces era agotador. Aquí yo queriendo justificar. No, y no tanto a tu eso, no abuelita, tanto mira. eso, imagínate. Difícil. Mi abuelita era tan radical en su tema
Ella era testigo de Jehová. Resulta que a mí, como a los 10 años, yo era gordito. Ahora estoy medio pasadito. Pero era gordito. Era gordito, chiquito. Era gordito y me decían el gordo ahí en el barrio de Venezuela. Ah. Y resulta que a mí me da una enfermedad que me tienen 15 días en el hospital La Mascota internado y me empiezan a sacar sangre todos los días. Y yo vengo perdiendo como 65 libras. O sea, para que te des cuenta de la dimensión, y me pongo flaco en 15 días. Y lo peor del caso es que nadie sabía de la enfermedad que yo tenía. Y resulta que hasta que me empieza a atender un médico cubano, me cuenta mi mamá, que él llega a la conclusión, porque me sacaban sangre y defecaba sangre, o sea, era... Sí, había un problema. Entonces, era un tema del estómago. Y me llegan a diagnosticar desintería. Resulta que era una bacteria en el estómago que todo lo que comía es como que lo hacía triza y yo lo tiraba. Y entonces aquella cuestión, los médicos ahí viendo. Incluso dice mi mamá que llegó a haber una reunión de médicos. Ajá. Digo, ¿sabes cuando hacen reunión de médicos? Sí, sí, Como que, sí, ¿qué pasó claro. con este chaval? ¿Lo va de viaje o no? Y entonces yo, la grande. ¿Y cuántos años tenía? Yo tenía 10 años. A 10 añitos. Y cuando me atiende este doctor y dice que llega a la conclusión, pues, de que el problema que tengo me empiezo a recuperar. Pero como mi abuela es testigo de Jehová, dicen, cuando yo voy saliendo del hospital, a este niño, para que vuelva a recuperar su peso y se ponga estable, hay que donarle sangre. Y así con estas palabras dijo doña Connie Rosales, mi abuela. No, nada de donarle sangre, porque eso es un pecado para Dios. Si se va a morir, que se muera. Así. O si te pones a imaginar lo radical, o sea, y la palabra de la señora valía. Ahí no digo nada, y me sacaron del hospital De moribundo. Pero no me donaron sangre, porque ella era testigo de Jehová y para los Y testigos de vos, Jehová nada de eso. y tu mamá también, o sea, iban a la iglesia de testigos. No, la que era testigo era mi abuela. Ella me acuerdo que me llevaba a mí de pequeño, yo asistía a él le llaman las asambleas de los testigos de Jehová, y yo la acompañaba y ella me anduvo ahí, pero te estoy hablando que el hecho de que no había nadie, ni mi mamá, ni nadie que dijera, no, Connie, No, le era vamos su a dar. palabra. No, era su palabra. O sea que si me pude haber muerto, ella hubiera dicho, se lo llevó el Señor, así de Pero simple. era resistente. Gracias a Dios resistía, no dando guerra todavía. Y entonces, ¿ibas al colegio? Che, ¿qué tal alumno eras? No, ¿Cómo te fíjate portas? que fui buen alumno. Ya después me puse a leer yo porque yo decía, ¿por qué era tan buen alumno antes de conocer a mi papá? Y ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando uno tiene la figura ausente de su padre, uno quiere ser buen alumno porque, claro, mi papá era director de colegio. Entonces yo quería que algún día llegara y preguntara por mis notas y decir, Gerardo es un buen alumno. O sea, con el tiempo me di cuenta de eso, que yo la echaba toda, yo quería salir bien. Incluso tuve mejores notas en física y en matemática que en español. Yo física y matemática andaba 98, 99. En español era bajo, 72, 73. Y él era maestro. Mi padre era físico, matemático. Ah, ok. Yo dije una vez, yo no quiero ser lo que es mi papá cuando nunca me vio. Yo tenía 15 años, yo no conocía nada de mi papá. 15 años de tu vida no 15 conocías años a no tu conocía papá. a mi papá. Y yo dije, yo no quiero ser lo que es mi padre. Y me convertí en el único hijo que es docente, igual que él soy yo. O sea, yo ahora soy docente sin darme cuenta. O, como dice el chavo, sin querer queriendo, me fui metiendo en el tema que era mi padre. Porque es que cuando yo lo conocí por primera vez, ¿Cuándo fue, Che? fue a los 17 años porque me había enamorado de una prima mía. Ah, Yo estudiaba en el Mesías, ya estaba yo en segundo año, y la cuestión es que, tercero o cuarto año, no me acuerdo, la cuestión es que hay una muchacha que se llama Arlen, que me dice, vos sos el único Santa María de la clase. Y entonces yo, sí, Leo, préstame 5 córdobas. Estaba de moda aquel billete de 5 que traía Cacique de Iriangén. Y yo le doy los 5 pesos. Te recuerdo que era lo único que andaba. capital, eso te iba a decir. Capital, sí, A los mí me 5 gustaba pesos. la chavala, era bien bonita la Arlen. ¿Y cuál es mi susto? Que un día, vamos, que quiero enseñar a que te conozca mi mamá. Y yo, ¿ves cómo? Yo la hice. Y me lleva, ella vivía su mamá ahí en Río Seco, que eso es por la colonia Nicaragua. Y llego yo y mi susto es que la doña me esté esperando para decirle a alguien más, mira,
este es el hijo de Santa María. Ah, no era para conocerte como yerno. Era porque ya se habían enterado que llevaba el nombre de mi papá, Ah. que era hijo de mi papá. Y me sientan en una así, yo frustrado, así, mira, con ganas de llorar yo, Claro. porque que estaba pasando. Y no sabía, y la señora, ¿qué querés comer? Sí, que no sé qué. Y ya yo ya miré a la Arlen con otros ojos. Y llegué a la casa y le dije a mi mamá, yo quiero conocer a mi papá. Y ahí les dijeron que eran primos. La señora venía siendo tía de mi papá. Y la hija era prima de mi papá. ¿Ya? Entonces venía siendo como tía. O sea, Santa María. Y la cuestión es que yo le digo a mi mamá, no, yo lo quiero conocer. Y me decía a mi mamá, pero ¿para qué lo querés conocer? Si nunca te ha dado nada, yo soy la que te he mantenido. No, yo no quiero que lo conozcas. Pero yo le digo, yo lo quiero conocer. Y ¿sabes qué me gustó conocerlo? Porque cuando yo fui al colegio, ahí era director. Me dicen, ahí da clase. Entonces, ¿Te fuiste solo? No, me acompañó un amigo ahí, un vecino enfrente. Pero tu mamá no. De la casa, mi mamá, ¿no? Pero Y- fuiste y ella sabía que ibas o fuiste sin decirle. No, ella me dijo, anda pues, si Ok. querés andar, él da clase, y ya sabía, mamá. Él da clase ahí, me dice. Ah, bueno, y me voy. Y entonces yo, buena, que vengo a buscar a Gerardo Santamaría, y me dice el hombre de la puerta. Y vos que sos de él, yo soy su hijo. Y el hombre me queda viendo de pie a cabeza, como quien dice, ¿será? Y mi papá era director en ese tiempo de ese colegio queda en Campo Bru. Pero ¿sabes qué me gustó? Esto es increíble porque a pesar de todos los años que no me había visto, ese colegio es de 2 pisos, cuando el don viene bajando la escalera, un tipo de una manga larga, Tommy amarilla, yo lo recuerdo muy bien, con su manga 3/4, un pantalón caqui vestir, camisa por dentro, sus zapatillas bien nítidas y unas Ray-Ban de esas que son cola de ratón, le llaman. Y con sus 2 camanances riéndose y partido al lado. Oye, yo dije, este maje es un tipazo, digo yo. Oye, me gustó porque dije yo, no sé cuántos hombres somos capaces de decir admiramos a otro hombre. Porque alguien te dice otra cosa por ahí. Pero decir, yo admiré a mi padre, pues cuando lo vi dije yo, wow, o sea, ahora entiendo porque mi mamá a lo mejor nunca le gusta hablar de mi papá. Porque nosotros, después yo la molestaba a mi mamá. Y se va a poner mala, pero yo le decía a mi mamá, pero ¿cómo era mi papá? Y tal vez mi mamá está conmigo ahí y nos echamos unos trapos. Ay, ese hombre. Y mira, Gerardo, ¿y te pareces vos bastante a tu papá físicamente? Dice mi Sí. abuela que efectivamente yo y otros 2 hermanos, una mujer y otro, somos los que más nos parecemos. A tu papá. A mi papá. ¿Y qué hizo en ese momento? A ver, él no te estaba esperando. ¿Cómo fue ese encuentro? Llamó a mis hermanos que ya tenía allí en el colegio y me lo empezó a Pero vos qué presentar. le dijiste, che, hola, soy su hijo, o él supo desde que te vio. Yo creo que supo desde que me vio porque vos sos Gerardo, me dice. Entonces yo, sí, le digo, ¿cómo estás? Ah, bueno, hijo, te voy a presentar a tus hermanos. Y llamó a un hermano que yo tengo, se llama Alexander Santamaría, llamó a la Tamara, que nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Fíjate que yo no sé qué tenía mi padre, pero ningún hijo lo odia. Todos hablan bien de mi papá. Y él decía, porque era de una forma tan natural de él, ay, vamos a ir, o sea, sin todo ese tiempo que no me vio, vamos a ir al Chinandega, te voy a presentar a tus otros hermanos. Y ahí me anduvo presentando a todos sus Entonces, otros. a raíz mis de otros eso hermanos. empezaste a tener un vínculo, una relación con tu papá. Y me gustó, ahora por eso me siento managua y una parte chinandegano, porque cuando iba a Chinandega, ahí empecé a conocer a mi abuelita, aquello de que mi abuela Concha cocinaba en leña. Yo ahora paso por un lugar y ese olor me quedó para toda la vida. Y Gerardo, ¿qué dijo la otra parte? O sea, tu mamá, a ver, porque es difícil, no es solo, no quiero que no lo conozcas, sino que, a ver, no lo conocías no porque tu mamá no quería, sino porque él, pues, de una u otra manera Era Sí, ausente. fue fíjate ausente. que Entonces, yo le pregunté a mi abuela eso. pero ellas ¿qué sintieron después cuando No, vos, yo le pregunté a 17? mi abuela y mi abuela sabía cuando yo estaba queriendo y empezando a conocer a mi padre. Mi abuela fue la que me abrió los ojos para que yo en realidad tuviera una relación muy estable con mi papá. Ella me dijo,
mire hijo, conozca a su padre, usted tiene derecho a conocerlo. ¿Sabe por qué? Porque a mí nadie me va a contar cuentos. Su papá vino muchas veces a buscarlo de pequeño, pero desgraciadamente algunos tíos, hermanos de mi mamá, dicen que no lo dejaban ni entrar a la casa y le decían, ándate de aquí, hijo, porque si no te vamos a cachimbear. Ya, y entonces, obviamente mi papá que haber dicho, yo no vuelvo aquí, porque había ya una rencilla entre lo que decían los hermanos. O sea, Eso te lo dijo tu abuela eso me lo Connie. dijo mi abuela Connie. Y entonces digo yo hubiera sido otro también. O sea, él trató de buscarme, por eso yo no lo culpo del todo. Ah, ok. Que pudieron haber otras circunstancias, bien, pero que él se acercó, dice mi abuela que fueron muchas veces, pero que no lo dejaban entrar mis tíos porque... Y esos tíos no hicieron función tampoco de la No, parte yo- de la yo- imagen paterna. Yo pues. no me quejo porque sí, ¿Sí? sí todos mis tíos han apoyado. Pero yo también entiendo, porque a ver, mi abuela me decía, no es cierto que toda la culpa de la separación era de tu papá, Claro. sino que también tuvo que ver tu mamá. Gerardo era muy bien aplicado, decían era un padre responsable y todo, pero a veces tu mamá incumplía con no tenerle, porque mi abuela era así, era de esa que te decía, con no tenerle la camisa planchada, esto. Entonces, ahí hubieron miles de cosas y miles de factores que yo no sé si fueron o no fueron, pero entiendo de cómo son las relaciones interpersonales. Y que en ese momento a vos no te competía nada de eso. Gerardo, pero ¿por qué decís que cambiaste cuando conoces a tu papá y estableces una relación con él en tus clases? Que me dijiste, antes de era buen alumno, después, ¿por qué cambiaste? Fíjate que no es que cambio yo de la noche a la mañana, sino que siento que ya mi prioridad no era demostrarle a mi papá que tenía buenas notas. Y es que también en la universidad yo ya empiezo a ser amigo de mi papá y mi papá daba clases para los exámenes de admisión. Y entonces él me dice, vení, yo te voy a dar clases para el examen de la UNAM. Yo recuerdo que ni estudié ni nada, me fui a hacer el examen y yo lo pasé y quedé en Filología y Comunicación. Pero en Filología y Comunicación fue un poco más diferente porque empiezo a conocer a los chavalos con los que hago el proyecto de Rebelde y simple y sencillamente nosotros nos dedicamos más a buscar los proyectos y las prácticas de profesionalización por fuera que estar más en la universidad. Yo recuerdo que la salida en la mañana eran a las 12:50 y a mí me dan la oportunidad de ir a Canal 8 a aprender con don Harold González en el noticiero de Crónica y entonces yo me salgo a las 11 de la mañana y mis profesores me decían, ahí te vas a quedar, vas a ver y tus compañeros van a avanzar. Pero yo decía, yo quiero aprender. Y entonces vos llegabas y yo me acuerdo que lo primero que me decía Harold es, te puedes ir a sacar las copias y se las llevas a la presentadora. Y ahí llevaba yo los guiones a los sacarle el presentadores. Yo era pasapapel, esa es la verdad. Pero así entraste. Pero así entré. Pero cuando de repente Harold se ponía el intercom y empezaba a hacer su rol de productor, a mí me llamó más la atención la práctica que estar en la UNAM. Porque de repente Harold era de los que se ponía a switchar. Y me acuerdo que una vez le encabó y puso al aire otro canal de televisión. Y dice, yo no vuelvo a tocar esta... yo no vuelvo a tocar esta... Entonces, a mí me dio risa porque entonces me decía, man, hazlo vos, ya sabes. Entonces ya empiezo yo a tocar el switcher, ya miraba yo con el tema de los controles. Ya de repente, Harold, me duele un poquito la cabeza, quédate vos al cargo. Y ya me dejaba a cargo, entonces me empezó a gustar, fíjate, el tema de la producción. Y yo creo que todos los chavalos ahí en ese tiempo aprendimos mucho porque éramos curiosos. Te gustaba el andábamos en todo. detrás de cámara, pero Sí. también tenías el talento para estar frente a las cámaras. Yo digo que no tenía el talento. No. Mira, si yo te lo contara, pareciera bullying. Pero a mí me agarraron a pencazos para que ¿Vos yo crees? aprendiera. Ah, sí, Sí, Maléfica. así fue. Porque yo miro que vos, Oscar, llegaron con ese, todos, la verdad, vos, Oscar, Poncho, todos llegaron con ese talento como muy A Canal nato, 8. Al Canal, A Canal 8. sí. Pero antes de Canal 8 fue Difuso Comunicaciones. Y Ah, entonces, Ah, es verdad, entonces en verdad. Difuso había un cuartito para los rebeldes y ahí solo nosotros sabíamos lo que pasaba. Ok. Era bullying, era una cuestión que lo haces bien y vos solo sentías un golpe en la espalda.
Y a Poncho lo hacíamos llorar. Uy, chico. Mira, voy, y le decíamos, y Poncho ay, salía llorando, y yo creo que así aprendimos todo. Mira. Qué crueldad. No. Poncho, es que- en realidad Poncho fue el que sufrió más. Pero también tiene un talento muy No, nato, es que era o sea, es talentosísimo. Los tres son súper talentosos. Sí. O sea, Y- desde el inicio fueron ellos tres y ellos empezaron a hacer cosas. Creo que su video más exitoso, el primer video más exitoso de Rebelde, fue cuando hicieron una parodia Una parodia de de Crónica TN8. Ah, ok. Sí, una parodia de las presentadoras de Crónica. Me acuerdo que las chavalas se pusieron a reír incluso. Pues, yo no sé si se molestaron, creo que no, pues todas las chavalas lo agarraron de buena onda. Pero yo le digo a la gente que por qué me quedo con Rebelde. A ver, nosotros hicimos cosas en Rebelde que no veo yo hoy en la televisión. Y no es que le tire yo a los otros programas. Pero, por ejemplo, hoy hablan de reality. Hoy yo escucho gente diciendo, vamos a hacer reality. Y está bien, pero no me gusta cuando dicen el primer reality en la historia de Nicaragua. Nosotros ya hacíamos reality en Rebelde. Sí, y nosotros teníamos, o sea, Rebelde en short, la gente vieras cómo lo esperaba. Y te estoy hablando que en ese tiempo no habían redes sociales, No, sino no. nosotros hubiéramos fundido las redes Sí. sociales con Rebeldes en short y Y chinela. que todavía te conocen por eso. El reto rebelde, la gente andaba viéndote si vos corrías y si no, y la gente le mandaba texto porque solo teníamos los teléfonos celulares y la gente, ve, no lo he visto practicar, este más la miré comiendo en no sé dónde, o sea, la gente Ajá, andaba cuando estaban bajando de pendiente. peso. La gente estaba pendiente y eso fue un reality y te estoy hablando que fueron proyectos que nosotros en ese tiempo lo vendimos a un nivel, yo estoy seguro, porque nosotros incluso una universidad de aquí de Nicaragua nos compró una miniserie de 4 capítulos y lo hicimos en la universidad. Y te estoy hablando que eran como $10,000, una cosa así en aquel tiempo. Sí. Creo yo que eso pagaron. Eso me dijeron a mí, la Keila, a mí no me creas. Eso dijeron, yo tampoco, pues no sé, dice. Pero fueron proyectos muy bonitos. Nosotros hacíamos locura, eso de irnos a otro país y que decíamos nosotros, vos no podés venir y irte a otro país sin que hablen de vos. O sea, los diarios hablaban de nosotros, de las locuras que andábamos haciendo en otros países. O sea, yo me acuerdo un titular que decía, tremenda estampanica. Periodista nicaragüense vestido con unos Nike como el estilo de Cristiano Ronaldo, el pelo en rojo y negro, causa furor en los simpatizantes de la liga. Porque yo le andaba diciendo a los de la Liga Deportiva Alajuelense que si el mejor equipo era el Saprissa. Abre aire, maestra, abre aire, que me querían matar, yo no sabía eso. Y siempre, che, como que te inclinaste hacia el tema deportivo. Tenías tu personaje, que precisamente es el Che Gerardo, pero siempre pues te inclinaste por los temas deportivos porque a vos te gusta mucho el deporte. Fíjate que me incliné a lo deportivo, pero me gustó todo el medio como tal, Canal 8, porque yo iba aprendiendo un poquito de cada uno. Yo siento que hoy puedo hablar de música. A mí me gustaba el MTV de los 90. Crecí con ese rock en español, pero también escuchaba a mi abuela con las músicas que vendían los piratas y me decía, probame los discos, así como 20 discos. Entonces yo poniendo a José José, Leonardo Fabio, Claro. Guillermo Dávila, me regaló un Unplugged de Alejandro Sanz, el Unplugged. Yo lo tenía original, mi abuela me lo regaló. Entonces aprendí de esa música. Aprendí con mi mamá la música de Miriam Hernández, que ella andaba llorando. Y yo, Miriam Hernández. Un tío de repente iba a la montaña porque era de esos cartógrafos de el INIDE que se iban a la montaña y era un planchador, 1 litro de lo que se bebía y música de Temerario, 30 mudadas. Ten compasión, ya no me voy. Y yo ahí sentado en la silla porque yo sabía que cada mandado eran 10 pesos. Tu Toma, chaval, anda a comprar. tu gusto musical era bien amplio. Era bien amplio. Entonces aprendí de música, aprendí con algunos compañeros. Oscar, yo creo que estaba muy dado al tema de la política y nosotros de repente nos metíamos ahí y a debatir cosas muy importantes, entonces también aprendíamos de política. Yo creo que aprendimos de todo, fíjate, eso es lo que me gustaba del equipo, que todos sabíamos que estábamos capacitados para hacer todo. No era como que Gerardo sabe de deporte, no lo metas aquí. No, no es cierto. Hacías de todo. Venía, Pero lo que te gustaba era... venía la que te conté y nos mandaba todo.
de la que no vamos a mencionar el No, nombre, no. pero está aquí enfrente. Y te mandaba, pero ese forma parte del aprendizaje, ¿no? Claro. Pero siempre uno se va dando cuenta qué es lo que más te gusta y donde además la misma productora, en el caso de La Maléfica, se va dando cuenta dónde puede explotar más ese talento, porque al final son varios talentos y puedes explotarlo a uno en al otro. Sí, incluso nosotros llegamos a trabajar con Levi Luna, estuvimos ahí en la producción de la NBA en TN8, yo recuerdo que eso era los fines de semana, sábado y domingo, ahí estuvimos con la NBA. De repente Levi un día me dice, oye, che, vos sabes más o menos de deporte, métete ahí en el tema de 8 mundialistas con los muchachos. Y nos metimos a 8 mundialistas. Che, ¿y cómo va cambiando tu vida, o sea, cuando va pasando todo esto? Porque me imagino, vos dijiste cuando brindamos que tu fan número 0 era tu abuelita, no era número 1, era la número 0. Entonces, ¿qué pasa en tu vida cuando vos, bueno, recompusiste la relación con tu papá? Eso fue positivo para vos, para tu vida, y empezaste a ir a la universidad y después pues empezás a hacer práctica y te empezás a abrir campo en el área pues, laboral y en la televisión nacional. Entonces tu abuelita, a ver, me decís, vengo de la extrema pobreza, pero tu abuelita viene, enciende el televisor y ve a su nieto Claro. que ha ido avanzando, que estudió, que se preparó y está en la televisión ahora. Y es que yo te digo que era fans número 1 porque, a ver, perdón, mis primeros inicios fueron en la radio, fue en Radio Nicaragua. A mí me dicen los muchachos de la red de comunicadores, ahí estaba Eric Ríos, estaba Uriel Rocha, estaba Elizabeth Sosa, me acuerdo. Me dicen que necesitan 5 minutos para un segmento deportivo. Y esta Radio Nicaragua queda en la vuelta de Villa Fontana. Cerca ahí, de la por universidad, ahí. te vas a pie. No, pero eran domingos. Ah, ok. Y mi mamá, recuerdo que yo le decía, mamá, dame los 5 pesos para irme en bus a hacer el segmento. Y mi mamá a veces me decía, no tengo. Pero mi abuelita me lo daba así como sabes, escondida la abuela. Y me daba los 5 pesos. Yo agarraba la 117 a Radio Nicaragua y empecé teniendo 5 minutos los 2 primeros segmentos, los 2 primeros programas. Cuando los chavalos miran que yo hablo mucho, me dicen quédate en todo el programa en la radio, entonces yo ya me quedaba todo el programa en la radio. Con el tiempo ya teníamos más experiencia en radio, entonces ella me hizo ir a la radio. Cuando entramos en televisión, yo recuerdo muy bien que no había mucho presupuesto para que nosotros tuviéramos camisas, pantalón y todo lo demás, y es por eso que Rebelde empieza a tener sacos negros. Ahí nadie sabía por qué, pero nosotros andábamos sacos negros. ¿Y la por gente qué era nos el empezó a reconocer. Porque- Ustedes son los chavos que andan sacos. Porque era el mismo saco negro. Sí. Entonces, esa era una estrategia. Este no es el de Rebelde, este se lo compré a la María. No, miren, pero ¿saben qué hace mi abuela? Pasaron varios sacos negros. Entonces, ¿por qué digo yo Pero que uno a la vez. mi abuela era fan número 1? Yo ya estoy fuera del canal. Yo pasé un proceso bastante complicado. No me da pena hablar de ese proceso, porque creo yo que tenía que haber pasado por ahí, donde normalmente lo que le puede pasar a un joven es que cuando vos estás en una posición bastante buena y empezás a generar más dinero, de repente vos, en dependencia de la compañía que puedas tener, si estás con una gente que te va a llevar a gastarte el dinero y tener otra gente que te puede llevar a tener más éxito. Entonces yo elegí mal en ese tiempo y elegí la gente donde era el bacanal, donde sí, hombre, vamos los fines de semana, empecé a ser irresponsable. Fue una etapa bastante dura y bastante crítica para mí, que dije yo, gracias a Dios la pasé en ese tiempo y no la pasé ya a la edad que tengo. Pero fue más o menos bastante tiempo y hubo consecuencias Sí, grandes. Gerardo. Claro, consecuencias grandes a tal dimensión de perder a mi familia inmediata, que era con la acompañante que estaba en ese tiempo, con mi hija, dejar trabajos tirados, perder amistades, porque sí perdí amistades también por la misma irresponsabilidad. Tal vez no las perdí del todo, pero era gente que me criticaba mucho y yo no quería aceptar en ese tiempo porque
Porque claro, tenés a la otra persona que te dice, no, hombre, si siempre hablan mal de vos, esto, lo otro, entonces uno de repente se llena de esas cosas. Y habían redes, Gerardo, y tenés clientes y perdés clientes también. Exacto. ¿Y por qué te digo mi abuela? Porque mi abuela también me hace ser partícipe de este proyecto para cambiar. Entonces tengo unos compañeros que me apoyan, me dicen, mira, loco, le vamos a echar ganas. Yo me fui 3 meses a un lugar, a un tratamiento. Ese es un momento muy importante, ¿sabes por qué? Porque cuando llevan pasando 2 meses y medio, yo tenía todos los fines de semana llamadas de mi abuela, tenía cartas, y en una de esas me dice mi abuela por teléfono, hijo, yo ya no aguanto más. Pero yo creo que yo lo tomé natural. Y le digo yo, ¿cómo así? Le digo. Entonces me dice, yo ya siento que ya voy a entregar la valija. Yo obviamente me preocupo, porque estoy en el proceso. Y le digo yo ya voy a salir, le digo, deme chance, yo el próximo fin de semana yo llego a la casa. Y yo llego a la casa y empiezo a ir a la iglesia, empiezo a congregar. Yo iba a la iglesia, yo volvía y era una cuestión de que con mi abuela empezábamos a hablar. ¿Y qué dijo el pastor? ¿Y cómo estuvo hoy la charla? Y era bien bonito porque con una taza de café y nosotros hablando, yo sentía que estaba en una etapa muy, muy linda de mi vida. Yo creo que esa es una de las etapas más maravillosas que yo recuerdo al lado de mi abuela. Y me dio gusto, ¿sabes por qué? Porque dije yo, mi abuela se fue con la conciencia tranquila y yo me quedé con la conciencia tranquila de decir, le regalé sus últimos momentos alegres, o sea, felices de ver a su nieto que había criado toda la vida sano, enfocado, como dice la canción, hombre de valor. Que sí, si me lo preguntas ahorita, mi abuela cuando yo salgo me dice así, eso fue un lunes, hijo, yo quiero que vos vuelvas a la televisión. Y le digo yo, abuela, pero es que no sé, le digo, quiero hacer otras cosas. No, me dice, vos sos un chavalo muy carismático y la gente te tiene mucho afecto, mucho cariño. Yo quiero que vos vuelvas a la televisión. Me dice. Y entonces empiezo a escribir un proyecto, me acuerdo. Y empezamos a escribir un proyecto, ahí después lo juntamos con otros compañeros del medio, lo llevamos a discusión a Canal 8 y a mí me dicen que sí, que vamos con el proyecto, que hoy es viernes por la noche. Sí, sí. ¿Ah? Entonces le digo a mi abuela, yo emocionado, abuela, volvemos a la televisión. Mi abuela se alegra. Mi abuela, eso fue un lunes, yo dándole la noticia. Martes pasó, miércoles, jueves se enfermó. Jueves se enferma, viernes se pone grave, sábado fallece, domingo le entierro y lunes yo estoy al aire con Hoy es Viernes. Vos sabés lo difícil, pero yo fui, a mí me dijeron ahí en el medio, en el canal, no, venga, date tu tiempo. Y dije yo, no, yo voy a ir, porque si yo en realidad hice este proyecto era por mi abuela. Y después no le volví a sentir sabor, te lo juro. Yo sentí que lo había hecho por ella, pero ya no me sentía yo parte de un programa como tal. Porque yo quería hacer cosas diferentes. Por ejemplo, yo tenía pensado que hiciéramos algo al estilo Guerra de Chistes, porque era de noche un programa. Entonces, al final, el tema de los recursos de la televisión en la noche es mucho más complicado porque no puedes tener a los invitados siempre. La gente te dice, a las 9 de la noche, vos sabés, yo mañana me tengo que levantar temprano. Entonces ya fueron otras circunstancias y bien. Pero le Gerardo, cumplí y fue uno de esos momentos que fueron duro. felices cuando ya se dio cuenta. Pero era como eso que dice la gente por ahí. Mi abuela estaba esperando solo ese momento para morirse. Gerardo, y en tu proceso de una rehabilitación, ¿cómo te afecta ahora la partida de tu abuelita? Porque acababas de salir, estabas todavía en un proceso. Sí, mira, eso nosotros lo aprendimos y a nosotros nos llamaban detonantes. La gente que ha estado en un proceso así sabe a lo que nos referimos. Entonces, era difícil. Y es difícil. Y si vos me preguntás ahora, yo no me... Porque eso también aprendimos. A mí no me gusta engañarme. No es cierto que ahora soy alguien que ya estoy limpio de todo. No. O sea, yo todavía sigo teniendo problemas de ira.
todavía sigo gritando en la casa cuando me enojo por algo. Entonces digo yo, vuelvo al proceso, me voy a leer, recapacito y digo yo, o sea, no como antes, que yo gritaba y se armaba un pleito y ya. Entonces, hasta controlar eso no es fácil. Prefiero dar la vuelta ahora, ya no me pongo en el tema, dime qué te diré. Yo ya sé lo que me lleva a otras cosas, entonces, si yo sé que el alcohol entonces yo ya de una manera u otra he aprendido, no a controlarlo, porque nunca aprendes a controlarlo. O sea, la persona que es alcohólica, somos enfermos, esa es la verdad. Y eso hay que decirlo siempre, porque en este podcast lo miran chavalos, lo miran jóvenes. Y empezamos diciendo 3 cervecitas, hombre. 5, hombre, no hacen nada. Después son 7, son 8. Tu organismo empieza a sentir que ya te puedes beber 15. Lo que vos no te das cuenta es lo que haces cuando te bebes 15 cervezas. Y esto es un proceso de todos los días. O sea, hoy venir a este programa y estar limpio, hoy para mí son 24 horas limpio. O sea, bien. Y cuando yo tengo esos días, yo le doy gracias a Dios. Porque sé que los detonantes están a la vuelta de la esquina. Yo vengo aquí y no me estás preguntando, pero antes de venir al programa, mi mamá me llamó llorando, que tiene problemas en la casa y yo antes era de eso, que me llenaba la cabeza y yo podía hasta cancelar hoy y ir a arreglar el problema allá en la casa, porque esas mochilas no te las quitas así por así. Y entonces, no es justificación, pero los que somos de ese tipo de personas, nos vamos a entender porque sabemos que dejas cualquier cosa y decir, no, mi mamá, espérame. Pero ahora digo yo, no, mi mamá ya está mayor, mi mamá me tiene que esperar, dame chance, yo te llamo luego. Pero es que ustedes que nunca me ven, que nunca están aquí para mí. O sea, mi mamá es actriz, le digo yo, porque te llora, mi mamá te llora en vivo y vos te la crees. Y es que el tema de que te puedes sacar a vos de tu parte muy profesional, que estás metida, que estás enfocado, y de repente vas a hacer cosas por alguien más. Y terminas de dejar de ser feliz por hacer feliz a las demás personas. Gerardo, y vos bien chavalo, tenías tu familia, o sea, tuviste tu primera familia, Sí. que fue, yo te conocí cuando tenías tu esposa. Vos llegaste al canal, al 8 con tu esposa, Claro. No, era su novia todavía. Era todavía soltero. Pero cuando llegó al canal eran novios. Yo creo Yo que recuerdo. no todavía. ¿Todavía no? Todavía no. Ok, y después Sí, creo que andábamos conociéndonos por ahí. Ok, pero recién, vos entras al canal, te casás con tu primera compañera, con tu primera esposa, y tenés una niña. Y tengo una niña. Y fíjate que, digo yo, si hubiera un manual con el que vos entendieras cómo es la vida de papá, o cómo es la vida del esposo, cómo es o sea, sería más fácil, pero no estaba preparado para eso. Yo creo que la mayoría de los matrimonios que fracasan por primera vez es porque al final siento yo que fue la emoción, porque sí hay que contarlo, a mí me tocó el tema de, y le doy muchas gracias a Dios que conocí a esa familia, una familia muy educada, con valores, porque ella era de Juigalpa, Chontales. Y entonces me dice su papá que para que ella pueda venir a Managua, yo me tengo que casar. Ok. Entonces, como nosotros nos queríamos mucho, queríamos estar juntos, entonces accedimos al casamiento. Lo que yo no estaba preparado era para sobrellevar las cosas que dictan en el matrimonio, que es comprometerte más a estar ahí, Claro, al lado lo de tu que familia. implica, es Imagínate una qué familia. locura pasaba por mí, qué locura, y eso es una locura que le digo a todo el mundo cuando ya tengo una pareja, de que vos no podés meter a cualquier persona a tu casa. Eso es fatal. O sea, yo tuve ese error sin saber que hay gente malintencionada. Vos podés ir a la refrigeradora a sacarle gaseosa y un postre a tu amigo que está ahí sin saber que tu amigo o le puedes tirar el cuento o le está diciendo algún chisme en contra tuya. O sea, pasan millones de cosas ahí que con el tiempo vos te das cuenta y decís, pues no, esto no me vuelve a pasar.
Hay muchos temas, ahí podríamos hablar de muchos temas, como el tema ya cuando hay una niña en el núcleo familiar, las niñas son de mucho cuidado. Entonces, con el tiempo yo dije, uno ni se da cuenta de que por eso existen, y hay que decirlo con todas las de ley, por eso existen las violaciones. Y vos decís de repente, ¿cómo es posible que estando en la casa violaron a esta niña? Y es el descuido de los padres. O sea, los padres que somos primerizos, que no nos damos cuenta cómo es el tema de sobrellevar a la familia y de la protección de la familia, cometemos muchos errores ahí. Y entonces, digo yo que eso me sirvió mucho para aprender. Le doy gracias a Dios que aprendí, porque no estaba preparado. Siento yo de que me pegó mucho porque yo tuve como 4 meses que yo no salía de mi cuarto. Me fui a vivir donde yo tengo a alguien que yo le llamo papá porque es como mi papá de crianza. Entonces me fui a vivir donde mi papá de crianza y 4 meses él solo, yo me acuerdo que como que estaba preso, yo abría la puerta y él me pasaba la comida y yo cerraba, ¿no? Cerraba. Cuando te separaste. Cuando me separé. Porque es que, ¿te imaginas el momento? ¿Quién toma la decisión? Tenemos una discusión bastante fuerte y nos damos cuenta de que ya no podemos seguir, de que está la niña de por medio y era tanta el problema del hogar, era tanto el problema del hogar que a veces teníamos que mandar a la niña a Juigalpa, porque ya no era yo ni muy estable en el tema de las discusiones y yo sabía que podía pasar otras cosas que gracias a Dios no pasaron. Entonces ella me dice, mira, nos vamos a separar. Y yo no insistí mucho, ¿sabes por qué? Porque yo fui consciente de que yo la había regado demasiado. Entonces dije yo por el bienestar de mi hija y esta muchacha, porque tiene también el derecho de ser feliz, dije yo fui consciente de que yo fui muy culpable. Si a mí me preguntas del tanto por ciento de culpabilidad que yo tenía en esa relación, yo andaba como por el 85% de culpabilidad. Así. Y después... Y el tema duro es cuando yo miro a mi hija yéndose, porque ahí yo solo agarro una mochila con mi PlayStation y se lleva todas las cosas, porque yo dije, no, o sea, yo no merezco nada de esto, ya habíamos comprado, pero no pasaba nada. Pero cuando yo miro a mi hija irse, o sea, ese fue un momento duro para mí, bastante complicado, pero era consciente de que yo tenía mucha culpabilidad. Y es después de eso que empezás, me imagino, primero la depresión, después viene libertad, entonces más bien, me imagino que vos dijiste, tenía las compañías que no debía, con amigos que no debía, entonces empiezan más bien los excesos después de eso. Fíjate que esos 4 meses que yo pasé encerrado en ese cuarto, yo no tuve salidas de bebida ni nada, ¿no? Más bien lo mío era recapacitar, porque yo no creía que me iba a golpear mucho el tema de no ver a la niña. Imagínate cómo fue tan duro para mí que nosotros alquilábamos en la colonia Nicaragua. Y yo venía del canal en ese tiempo y daba la dirección de esa casa. Y cuando yo me bajaba del taxi, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, fue una cuestión así. Y yo esperaba que mi hija, que todos los días iba al portón a esperarme, papá. Y yo decía, ya no está. Pero yo me hacía en la idea en el taxi, se me olvidaba todo y ya teníamos meses de separados. Y yo le decía al taxi, así aquí lléveme. Hasta que yo estaba parado en el portón y yo decía, ¿qué hago yo aquí? O sea, una cuestión bastante heavy, bastante fuerte. Pero gracias a Dios, con esta compañera hemos tenido una madurez bastante increíble. Yo hoy le doy gracias a Dios porque nos escribimos por el bienestar de la niña. Hace poco estuvimos hablando. Fíjate que ella ahora me aconseja en algunas cosas, me pregunta, mira Gerardo, ¿cómo estás en este tema? Un día le estuve contando de un proyecto que íbamos a hacer, ella me dice, mira, yo te recomiendo esto, lo otro, porque es una buena profesional. La miro ahora y me llena de gusto. Cuando yo la miro hablando, en el programa que tiene y todo lo demás,
en redes sociales. Digo yo, ¿cómo ha avanzado? Ella también es comunicadora. Es comunicadora. Es contadora y aprendió la comunicación también y lo hace excelente. Y a mí me gusta, ¿sabes por qué? Yo le doy gracias a Dios a esta chavala porque ha sabido educar muy bien a la Maya. A la niña. A la niña, sí. La Maya, o sea, está en un colegio muy bueno. Ha aprendido a nadar, ha aprendido karate, sabe bailar folclore. O sea, y vos decís, eso es una excelente madre. Y entonces, uno también como hombre no puede ser enemigo de la mamá de tu hija. No, es que son ni dos de tu cosas hijo. diferentes. Porque ahí la niña Sí. es la que está por encima de todas Claro, las ser cosas. papá es una cosa y la relación por ser padre y otra cosa es una relación personal. Claro. ¿Cómo te das cuenta que tenés un problema con los excesos? ¿En qué momento de tu vida decís, oye, aquí pasa algo, sí tengo un problema? Porque yo recuerdo que estabas en una etapa de negación, que vos decías, no, no es verdad, es que es esto, es que es lo otro. ¿Cómo sí te das cuenta, oye, sí hay un problema? Me voy a hablar con mi consejera de siempre, con mi abuela. Y le digo a mi abuela, mire, y llorando yo, le digo, mire, es que no sé qué está pasando, le digo. Pero mi abuela se da cuenta porque estoy siendo irresponsable, porque dejo de ir a algunos eventos que me tocaban, grabaciones, empiezo a poner excusas y yo me doy cuenta que yo estoy teniendo un problema con los excesos porque me vuelvo un irresponsable completamente y empiezo a perder clientes importantes. Y me llego a quedar creo que con 2 clientes. Y yo normalmente pues tenía gracias a Dios y tengo gracias a Dios. Me mantengo siempre como por 8 o 10 clientecitos ahí y todo bien. Y entonces digo yo, no tengo ya los clientes. Me empiezo a endeudar. Y ese fue un problema que es a la fecha y ahí voy. O sea, con todo eso de que de repente uno con los excesos viene y alguien te dice, loco, yo te presto $100, pero me regresas 180. Y vos en el bacanal, a vos no te importa, dale, dame los $100. Sin darte cuenta que todo esto se te va a ir O sea, haciendo acumulando. claro. Y entonces cuando yo vuelvo en sí, me doy cuenta de todo lo que me pasó gracias a los excesos. Y ahí voy. No crea que ha sido fácil. Fue tu abuelita entonces. Pero mi abuela es la que me dice, hágale caso a sus amigos de verdad. Porque es que yo recuerdo que llegaron a hablar conmigo y mi abuela estaba ahí. Y entonces yo le pedí consejo a ella y ella me dice, esos son sus amigos de verdad, los que lo quieren ver bien. Hágale caso, póngase los pantalones, rífese y usted, Dios le va a dar toda la fuerza necesaria, me dice, y va a salir con otra mentalidad. Y de hecho, así fue. O sea, siempre, por eso yo te digo que ella era la consejera en todo sentido. Yo siempre le di gracias a Dios de tenerla porque es que uno a veces necesita a alguien. Fíjate que muchas veces tenemos problemas y los callamos y ahí los andamos. Y un día explotamos y no nos damos cuenta que eso también lo podemos liberar con alguien. Un error que siempre nos dicen de pequeños, los hombres no lloran. No, los hombres lloramos y cuidado, lloramos más que las mujeres. Un día tenés demasiados problemas que querés arreglar porque también se nos dijo de que somos el hombre de la casa, entonces queremos arreglar todos los clavos que hay en la casa y cuando no los arreglas vos te frustrás como hombre. Y venís y lo primero que haces es, no importa cómo sea, pero yo voy a conseguir hoy para el tanque de gas, voy a conseguir para el pollo, voy a conseguir para la leche, pero va a haber comida en esta casa. Y a veces las mujeres incluso no saben lo que hace el hombre por conseguir estas cosas. Entonces, ¿y qué haces vos como hombre? Te vas a un rincón, te vas al baño y oras en silencio. Cuando debería ser una comunicación tan leal con tu pareja de decirle, mira, yo le doy gracias a Dios de que conseguimos, aquí estamos, estoy presente, no te va a faltar nada. Che, y ahora te encontrás a una persona con la que estás, dijiste que ibas a ser papá nuevamente de otra niña. Sí. ¿Cómo te sentís en esta nueva etapa? Dijiste que sos profesor, trabajas ahora tus redes sociales, tenés clientes a través de las diferentes plataformas en redes sociales. Contame un poquito de
de cómo te sentís actualmente y de lo que querés hacer. Bueno, fíjate que esto de volver a ser papá me llenó de mucha ilusión. Primero porque quería un varón. Y después me dicen que va a ser niña. O sea, es otra niña. Yo creo que no lo había contado en redes, creo que lo estoy contando aquí por primera vez. Entonces, niña, ya tiene nombre, se va a llamar Brisa Rafaela. Y me llena de mucha ilusión, ¿sabes por qué? Porque mi hija mayor también tiene ganas de conocerla. Claro. Y se ha pegado mucho en el tema de que ella la va a cuidar, me dijo un Va a día. tener una hermanita. Me dice, oye papá, yo cuando esté grande la voy a cuidar, porque ella se ha vuelto muy... Yo digo que mi hija mayor es una niña con mucho carácter. Ella no habla mucho, pero observa y es bien inteligente. Entonces ella me dice, yo la voy a cuidar, papá, cuando nazca. Ajá, le digo yo. Entonces las pláticas que tenemos son bien cortas, pero me llena de ilusión, ¿sabes por qué? Porque dije yo, todo lo que no pude estar yo presente con el tema de mi hija mayor, en el tiempo de la separación, pues siempre tenemos, gracias a Dios, una nueva oportunidad. Y entonces lo estoy viendo como esa manera, como que Dios me regaló una nueva oportunidad, no solo para criar a mi nueva hija, sino para devolverle todo ese afecto, todo el amor, todo el cariño que no le pude dar en algún tiempo a mi hija mayor. Okay. Y quiero, y siempre lo he dicho yo y se lo he dicho a mi primera compañera, se lo digo con la que estoy actualmente, que no existe ni una arriba de otra, sino que las dos van por igual. O sea, que las dos tienen que tener el mismo amor de su padre, Claro, si las dos son tu que hija. las dos tienen que estar ahí presentes en cada momento. Entonces para mí es un reto, pero es un reto bonito, pues. ¿Y dónde das clases? Mira, soy docente en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Ahí damos clases de lunes a viernes. ¿De qué das clases? Damos clases de producción audiovisual, pero el nombre en sí del taller es creación de podcast. Lo que hacemos con los muchachos es que prácticamente les enseñamos, porque ese es un tema esencial en los podcasts y ustedes lo saben más que yo, quitarse el miedo frente a las cámaras y tener un buen contenido. O sea, a mí me gustan, por ejemplo, este tipo de pláticas donde vos podés llegar a conocer no al Che, sino a Gerardo el ser humano, Claro. que ese al final es el que es realmente allá afuera. A mí la gente allá afuera me pregunta a veces, oye, pero vos no sos el mismo mae que salís hablando ahí en la televisión, porque yo soy tímido, la gente no cree que yo soy tímido. Me dice, no, si vos hablas un montón. Yo me encuentro a gente y me dicen, loco, te miré y hasta me dio pena saludarte, vos todo serio. Y la gente... No, pues... Yo digo que eso es de mi padre. Yo decía, estaba callada. Todo el podcast pasó callada. No, y fíjate abría que la hasta para boca, enamorar. Mentira. Lo que pasa es que tuve ese don, Ernesto lo sabe, tuve ese don de que las chavalas se acercaran a Sacó el mí don del Papa, y me dice. dijeran, enséñame cómo quitar el mío. Yo, ven, hombre, le puedo enseñar. Qué fuerte. Entonces estás dando clases, estás en redes sociales, Estoy en redes con clientes que Recuperaste tengo. clientes. Sí, gracias a Dios. Fíjate que ahora, estás enfocado, Che. gracias a Dios, y le doy gracias a los clientes que tengo ahora porque han confiado en mí. Estás en Y ya otra tenemos etapa, tienes más años madurez. de estar trabajando. Sí, ahora tengo un trabajo hasta formal. Ah, ok. Tengo un trabajo formal porque soy agente vendedor en los departamentos, me mandan a los departamentos como agente vendedor. Tengo los clientes de aquí y montamos una empresita, digo una empresita porque la quiero ver grande, que se llama 34 Producciones, y 34 porque fue el año que nació mi abuela. Entonces por eso se llama 34 Producciones. Ahí tenemos otros clientes. Enseña tu logo. Ah, ok. Y 34 Producciones es un estudio creativo, dice. ¿Qué es lo que haces ahí? Nosotros ahí hacemos algo que yo no hago normalmente con los clientes, porque, a ver, los clientes a mí me pagan me dicen, haceme tantos reels, tantas historias, y llego a acuerdos con ellos. En el caso de 34 Producciones tenemos un equipo de trabajo que ya se encarga de todo eso, donde yo solo soy una parte operativa.
O sea, hay alguien que es el administrador. Yo, por ejemplo, yo no sabía eso de ir a firmar contratos con clientes. Yo todo lo hacía de boca. Ahora hay un contrato Ya de más por formal, medio. todo. Yo ya no me tengo que andar preocupando que si pagan el 20, que si pagan el 25. No, ahí alguien, la administradora me dice, mira Gerardo, tenemos estos pagos, así, así. De repente un día me dijeron a mí, hay que pagar la DGI. Yo no sabía eso. Hay que pagar la Claro, DGI. todo en orden. Entonces, pues, todo es muy una bien empresa ordenado. formal. Es una empresa formal. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque tenía que llegar a una etapa de que todos lo hiciéramos así. Los muchachos también le dan acompañamiento a las marcas en el tema de manejo de redes sociales. Entonces, ahí estamos, complementando cada día, bueno. tratando de hacerlo mejor. Estamos llegando también a un espacio que me gusta mucho y es el de crear eventos. Porque esto yo lo aprendí a hacer empíricamente, así te lo digo. ¿No? O sea, a mí me preguntas que si lo fui a estudiar, no. Pero mire que hay muchas personas que me siguen por el tema de deporte y un día yo dije en un lugar, miren, vamos a hacer este evento, tal, y ahí cuando miré yo, 75 personas. La señora me dice, mire Gerardo, gracias, vendimos 145,000 córdobas. Digo yo, bien, le vamos a dar el 10% de la factura, que no sé qué. Entonces dije yo, nos vamos a meter a ese tema de Hacete uno crear como, eventos. como el que hicimos, como el que hice del cumpleaños. ¿Te acordás? Hicimos, o sea, si a mí me decís, yo improviso con lo que sea. A mí me decís, ¿vas a ir a narrar un partido? Yo quería hacerle un cumpleaños a mi hijo de fútbol, así como una champion era, Y lo hicimos ¿verdad? como Y se hizo, una ¿verdad? liga, una como liga. una liga. Entonces era los que viven allí, en el sector, en Y el la barrio, gente se lo disfrutó. y los chavalos del colegio. Entonces jugaron y vos narraste, oíme, ellos eran tal cual, estaban en el Camp Mundial, Nou, en la en Santiago Champions. Bernabéu, haciendo la Champions. Y esas cosas quedan súper... Y nice. quedan súper bien. Hubo premiación y todo. Y también quedas bien con los clientes. Claro. Es decir, yo soy muy crítico de los muchachos que hacen redes sociales y te dicen, págame $1,000 porque yo tengo 100,000 seguidores. No sé, un ejemplo. ¿Ah? ¿Y sabes por qué soy crítico? Porque yo como cliente lo primero que te diría es, a ver, tú tenés 100,000, pero de los 100,000, ¿cuántas personas me vas a llevar? Sí, es que es así. Porque, a ver, yo no sé quién se saca hoy $1,000. Hay clientes que los tienen, pero muchas veces caemos en eso. Por eso es que a mí me está gustando el tema de montar eventos. Y la producción. Es decir, te monto el evento, te digo, bueno, vos que vendés comida mexicana, entonces vamos a armar una temática aquí mexicana, karaoke mexicano, le vamos a meter tequila, vamos a poner... O sea, y estás pensando en todo eso, pero Claro. no es fácil, ¿oíste? No. Necesitas un equipo de trabajo. No, y ¿verdad? que todo lleva su nivel de complejidad, su grado de complejidad, y todo requiere esfuerzo, y todo requiere disciplina, y todo requiere sobre todo enfoque, que eso es importante que lo estés haciendo ahorita. Muchas gracias, Che, por haber estado con nosotros el día de hoy. Realmente me alegra de manera personal que estés en esta etapa de tu vida, que hayas enderezado el timón Claro. de tu vida, precisamente, del rumbo que llevabas. Así que me alegra muchísimo por vos. No, yo también agradezco a todo el equipo de trabajo y decirle a la gente que hoy nos ve que no es fácil, pero que siempre busquen la manera. Yo me quedo con el tema de que no esperemos, los que somos amigos, de personas que hoy estén pasando por una situación crítica, de personas que hoy están en el tema de las adicciones, de personas que hoy dicen de repente me quiero matar y lo tomamos como, este man está loco. Y después cuando se mata queremos componer esa situación y el tiempo no perdona, ya lo que se hizo, se hizo. Hay que abrirse un poco más y hay que ser personas más empáticas. Porque desgraciadamente hoy miramos una tragedia y lo primero que vamos a hacer en redes sociales es a criticar. Y digo yo, no estamos siendo los seres humanos que en realidad queremos ser. Porque solo estamos viendo el problema, pero no nos damos cuenta que nosotros podemos ser parte de estos problemas. Que un hermano puede tener este Sí, problema. claro. Que mi mamá también está metida en este problema. Que tengo una hija, un hijo que se puede meter a estos problemas. O sea, nadie está exento. Y los excesos, hoy miramos las noticias.
en redes sociales, en la discoteca, ¿cuántas cosas pasan? Un montón. Sí. Y Che, y cuando fuiste al centro de rehabilitación, ¿dejaste algunas amistades? sí, fíjate ¿Hiciste que cambio sí. de amistades? No, me hice amigo de mucha gente ahí. Me hice amigo de mucha gente y ¿sabes qué me llena? Que hoy los veo y algunos están bien, otros no tan bien. Pero digo yo, en realidad el tema no es el lugar donde vos vas. El tema es las ganas que vos tengas. Claro. ¿Y saben quién es el que sufre más? La familia. La familia sufre en silencio, la familia llora en silencio. La familia no te puede decir nada todos los días, pero ve todos los días lo que vos haces. ¿Te ha costado hablar de este tema en público? Fíjate que no me ha costado, pero siento que todavía la sociedad en nuestro país le tiene mucho estereotipo. O sea, como que tildamos a la persona que fue y decimos, no, yo no estoy loco para irme a meter ahí. Y siento que cuando yo hablo este tema con alguna gente, la gente lo toma como que, no, yo aquí de larguito. Y digo yo, al final no es malo, lo malo es tener el problema y no aceptarlo. Claro. Tener Claro. la enfermedad y no reconocer que sos una persona enferma, que con 6, con 7 cervezas ya perdés el conocimiento y haces cosas que ya no están en tus cabales. Claro, reconocerlo y pues tomar acciones por eso, pero también obviamente es un proceso el hecho de que la gente vaya nuevamente recuperando la confianza, recordar que Exacto. forma parte de, Sí. también un poco de las consecuencias. Claro. Sí. ¿Cuánto dinero llegaste a gastar una noche en una salida? Lo más. Lo más. En una noche no me acuerdo, yo me acuerdo 3 días. 3 días. 3 días que pasamos ahí con unas amistades, con exceso, gastamos en 3 días como 45,000 pesos. Y 3 cuando, dígitas, y así cuando breve. saliste sin un solo peso en tu cartera. Creo que me llevé 500 pesos. Triste. Sí, es Sí. triste. Como vos decís, lo importante es que le llegue a las personas que le tenga que llegar y que eso ayude y motive a otras personas. Gracias, Che, por haber estado con nosotros y adelante en todos tus proyectos. Bueno, nos vemos en la próxima.